participar también con nosotros en esta bella jornada. Muy bien, vamos a ir a lo medular, ¿cierto?, de nuestra convocatoria el día de hoy, que va a dirigirle a nuestro pastor Alejandro Añasco. Ustedes se preguntarán, bueno, ya en la mañana estuvimos escuchando un poco acerca de su biografía, pero para los que no lo conocen, el pastor es de descendencia uruguaya, igual que toda la familia, dice, y la profesión de él es ingeniero en sistemas. Desde los 17 años a los 26 fue ateo. ¿Se imaginan? Tenemos un pastor que fue ateo. Vaya que debe haber un testimonio detrás de todo eso, de todo eso, para esa conversión tan importante. Hermano, Dios es increíble, pero no conocemos cómo Dios puede actuar en las personas, cómo puede hacer la transformación de las personas. Así que, qué grande es nuestro Dios. Así que vamos a invitar, ¿cierto?, a nuestro pastor Alejandro Añasco, quien va a dirigirnos en este tema el día de hoy, titulado ¿Conoces la razón de tu existencia? ¿Usted, hermano, conoce la razón de su existencia? Vamos entonces a dejar los minutos que vienen con nuestro pastor para que nos pueda hacer conocer lo que va a tratar el tema de hoy. Durante la semana vamos a estar compartiendo temas muy interesantes, así que desde ya les invito para que hagan planes y estén con nosotros durante toda la semana. Pastor, por favor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Definitivamente que hay muchos que vinieron hoy en la mañana y otros no. ¿Quiénes no estuvieron hoy en la mañana? Bueno, son un montón. Y creo que está llegando gente. Vamos a tener que agrandar la iglesia, pastor, me parece. En eso tendría que ocurrir un milagro, definitivamente. Dios es el Dios de los milagros. Bueno, no me va a dar el tiempo para poder contar ese testimonio de cómo me convertí de ateo a cristiano, pero después le puedo compartir aquí a la hermana Carolina un link de un video donde ahí yo cuento mi testimonio. Y es cierto, por muchos años fui ateo, hasta que a los 26 sucedieron cosas. Hoy estábamos hablando en el almuerzo acerca de eso, y bueno, hicieron que hoy pueda estar aquí con ustedes. Definitivamente que estamos viviendo momentos muy solemnes en la historia del mundo. Y esa es una de las razones por las cuales entiendo que Dios también me trajo aquí para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya conocen mi nombre, yo tengo 45 años y si bien estudié ingeniería en sistemas y me desempeñé como ingeniero en sistemas por varios años, Dios hizo cosas que tienen que ver con la ciencia, con las profecías y especialmente con la conversión del ser humano, que cuando yo observé eso, se me presentaron a mí como evidencia irrefutable de la existencia de Dios. El tema de mañana va a tener que ver con cómo podemos creer en ese Dios maravilloso de la Biblia. Cómo poder estar seguros si lo que la Biblia dice es real. Y yo lo voy a contar desde mi experiencia personal, que tiene que ver definitivamente con profecías. Hoy alguien me preguntaba, ¿cómo hago para poder hablar con un ateo? Bueno, de algo de eso también vamos a ver mañana. Pero hoy vamos a tener que tocar este tema introductorio. Si bien yo hablé hoy en la mañana de un tema que está conectado con todos estos temas que vamos a ver, pero este tema creo que es fundamental. Yo sé que hay personas del otro lado que nos están escuchando y que están prestando atención a estos temas. Justo hoy me pasó mi esposa una foto donde estaban ahí mis dos hijos. Mi esposa se llama Mónica, mi hija mayor se llama Belén, que tiene 17 años, y mi hijito Joel, que tiene 8, estaban los dos mirando la tele mientras se estaba proyectando, así que si no fuera por esta transmisión ellos tampoco podrían verlo. Así que les mando un saludo a ellos y también a todos los que nos están escuchando del otro lado. Si ustedes miran cuánta gente hay aquí del otro lado, el lugar está lleno, y gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, yo quisiera comenzar leyendo algo que no va a aparecer ahora en pantalla, y yo ya sé que varios de ustedes van a necesitar ir a la Biblia, abrir la Biblia para poder acompañarme en la lectura.
Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a leer rápidamente los versículos en los que termina cada uno de los 4 evangelios. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, terminan de forma similar y yo quisiera leerlos. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Miren lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué más dice? Todos juntos. Amén. Amén, porque eso es lo que dice el mismo Jesús. Ahora, si ustedes van a Marcos, como termina el Evangelio de Marcos, son 4 evangelios que aparecen en la Biblia, dice el versículo 19 y 20, los versículos 19 y 20 de Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahora, noten algo interesante. Está hablando de lo mismo que estaba sucediendo. Jesús, en los últimos momentos de la historia en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, antes de irse, les dejó un mandato, que era ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y les explicó que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos dice que fue recibido arriba. Claro, porque Jesús empezó a ascender, y la Biblia dice, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que de la misma forma que Jesús fue ascendido al cielo, va a descender del cielo. Y también se nos aclara en Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. ¿Quieren ver a Jesús volver? Amén. Yo quiero ver a Jesús volver. Vamos a Lucas, el último capítulo de Lucas y los últimos versículos de Lucas. Y dice aquí algo interesante. Está hablando Lucas, es un poquito diferente, pero él está hablando acerca de lo que los discípulos estaban haciendo y querían hacer. Dice que Jesús los sacó fuera hasta Betania, que queda cerca de Jerusalén, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Está hablando nuevamente del momento de la traslación de Jesús al cielo. De hecho, ese mismo Jesús que fue trasladado al cielo, cuando venga a buscarnos, quiere trasladarnos al cielo a nosotros, así como Él fue trasladado al cielo, acompañado con ángeles, y se nos dice que nosotros también seremos acompañados con ángeles. Luego dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. A pesar de la tristeza de saber que se despedían, estaban con gran gozo. Y ese gran gozo dice que los guió porque estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice luego. Y nosotros, aunque no es el mismo templo, pero estamos en el templo, que es la iglesia de Dios, alabando y bendiciendo a Dios. Eso es lo que dice el texto. Y vamos por último al libro de Juan, y vamos a ver cómo termina el Evangelio de Juan, capítulo 21, y voy a leer solamente el último versículo, el versículo 25, que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que noten que lo que el texto está diciendo es que la Biblia se quedaría corta con todo lo que hizo Jesús si se pudiera escribir, aunque podría ser una metáfora, pero igualmente lo está diciendo, si se pudiera escribir todo lo que hizo Jesús. Por lo tanto, no nos daría la vida siquiera para predicar de lo que hizo Jesús. Necesitaríamos la eternidad. Ahora, hablando de la eternidad, la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados para vivir por la eternidad. Y por la eternidad vamos a poder estar estudiando de las grandes cosas que Dios ha hecho, que está haciendo y que va a hacer, lo mismo que ahora. Ahora, yo le titulé a este seminario cuenta regresiva, porque falta poco para esto. Y le puse retornar o retorno a la eternidad. ¿Alguien se puso a pensar por qué ese título? ¿Cómo retorno a la eternidad? Si tú retornas, se supone que es a un lugar, no a un tiempo. Parece que hay un problema en esa oración. La cuestión es que nosotros sabemos que desde el punto de vista técnico la eternidad existe, tanto cuanto Dios existe. Pero parece que sucedió algo
en el universo, que es como que si de alguna forma esa eternidad que Dios le había concedido a sus criaturas, especialmente a cierto tipo de criaturas inteligentes, de alguna forma parece que pasó algo y para algunas de ellas esa eternidad fue pausada por un momento, para luego seguir. Estamos viviendo lo que la Biblia de alguna forma enseña como un paréntesis en la eternidad. Y ese paréntesis tiene que ver con una palabra que tristemente describe lo que sucedió en el universo. Y esa palabra es la palabra pecado. Los ángeles, de acuerdo a lo que sabemos, no sabían lo que era el pecado. Dios había hecho todo perfecto. El pecado no salió jamás de las manos de Dios. Dios hizo un ser llamado Lucifer muy perfecto. Era, de hecho, de alguna forma, el mayor de todos esos hermanos ángeles. Era alguien que era mano derecha de Jesús en el cielo, pero algo sucedió y cambiaron las cosas. Y para volver a la situación en la que se encontraba el universo, que era una situación de paz, ahora era necesario poner en práctica algo que la Biblia llama el pacto eterno. Algo que Dios había pactado con su Hijo, de que si ocurría algo, lo que podía ocurrir tristemente es que el ser humano podía pecar. Si el ser humano pecaba, entonces se ponía en práctica aquello que Dios y su Hijo sabían desde los siglos de la eternidad, que su Hijo iba a venir a este mundo para morir por cada uno de nosotros. La Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. De hecho, Juan 3:16, que es lo que acabo de leer, de decir, resume, de acuerdo a muchos, y yo estoy de acuerdo totalmente, el Evangelio de la Biblia, porque el Evangelio es un evangelio, valga la redundancia, son buenas nuevas. El Evangelio significa eso, buenas noticias. Ahora, yo sé que mucho de lo que yo te estoy diciendo tú ya lo escuchaste alguna vez, pero el tema que yo quiero mostrarte hoy, en estos minutos que me quedan, es probable que cambie tu perspectiva para siempre de cómo tú entiendes la razón de tu existencia, la razón del por qué fuiste creado, la razón de qué tienes que ver tú con el gran conflicto y la razón por la cual tú estás sentado aquí. No solo porque Dios quiere que tú seas parte de la iglesia, sino por qué existe el ser humano. Hoy yo pregunté en la mañana si se habían puesto a pensar por qué en el medio de un gran conflicto la Biblia enseña que Dios crea a ese ser humano. Entonces, ahora sí, voy a avanzar con este tema y les hago una pregunta antes de avanzar. Porque es cierto, la salvación del ser humano es importante, ¿sí o no? Levante la mano quien piensa que lo es. Es sumamente importante, ¿verdad? Pero ¿te has preguntado alguna vez, voy a leer de aquí, ¿te has preguntado alguna vez si puede haber algo más importante que tu salvación? Solo quiero saber si alguna vez te lo preguntaste. Puede ser que la respuesta sea, por supuesto, la salvación de otra persona. Parece que es más importante que la mía. Bueno, si nos basamos en lo que dice la Biblia, tú deberías estar dispuesto a dar tu vida por tus amigos. La cuestión es que Jesús vino a dar su vida no solo por sus amigos, sino por sus enemigos. Y dice la Biblia que todos habíamos estado enemistados contra Dios. Porque la Biblia dice incluso que este es el amor de Dios. No que dio solo su vida por sus amigos, sino por sus enemigos. Y de hecho Jesús nos pide a nosotros que estemos dispuestos a hacer lo mismo, y por eso Él dice, amad a vuestros enemigos. Quizás alguien dirá, bueno, pero hay algo más importante que la salvación de otra persona. Será la salvación de muchas personas. ¿Puede ser? ¿Cuántos Jesús murieron para salvar a toda la raza humana? Si es que toda la raza humana quisiera ser salva, ¿no? Un solo Jesús. Y es interesante que cuando el sumo sacerdote, de acuerdo a lo que dice en el Nuevo Testamento, dijo, es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Dice la Biblia, aunque él fue egoísta obviamente por decir eso, pero dice la Biblia que lo que él dijo lo hizo de alguna forma guiado por Dios para que se cumpliera la Escritura. Porque de alguna forma era cierto, era necesario que Jesús muriera para que el ser humano pueda ser salvo.
Si Jesús no moría, nosotros íbamos a tener que morir. Entonces alguien podría decir, bueno, es más importante que tu salvación, la salvación de muchas personas. Pero ¿puede ser que haya algo más importante que la salvación incluso de todos nosotros? Porque esto tiene que ver con el Evangelio. Miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia dice que cuando Satanás pecó en el cielo, una de las cosas, o la cosa que hizo Satanás, no solo es tratar de adueñarse de alguna forma del trono de Dios, de sentarse junto con Dios, sino que lo que hizo particularmente es acusar a Dios. Lo acusó de que Dios no era justo, de que Dios no era bueno, de que lo que hacía Dios no tenía sentido, de que los ángeles habían sido creados perfectos y que no necesitaban de ninguna ley que les dijera lo que tenían que hacer. Claramente Satanás sabía perfectamente que él se estaba equivocando, pero a propósito hacía esto para engañar a las personas. Ustedes lo pueden ver en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28, que no vamos a leer hoy, sobre cómo era el comportamiento de engaño de Satanás. De la misma forma que engañó a los ángeles, imagínense que para él es muy fácil engañar a seres humanos, para colmo caídos, casi me caigo, caídos, como todos nosotros. Pero la cuestión es que la Biblia dice claramente que Dios tuvo que poner en práctica algo para resolver lo que se conoce como el gran conflicto. Les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera sucedido si Dios hubiera dicho, Satanás, con que no me haces caso y seguís así? Bueno, entonces mira, ¡pum!, le manda un rayo y lo mata a Lucifer y deja de existir Lucifer. ¿Cuál hubiera sido el problema? ¿O eso hubiera generado una solución al conflicto? Porque el conflicto era resolver una acusación sobre Dios. Dios era el que era acusado ahora. A Dios se lo puso en juicio. A Dios era al que se lo estaba acusando, sentándolo, Satanás, en el banquillo de los acusados para decir, tú eres un Dios injusto. Ahora, si Dios mataba a Satanás, ¿se resolvía esa acusación? No. ¿Qué es lo que hizo Dios? Tuvo que permitir que Satanás siguiera existiendo. De hecho, lo sigue permitiendo hasta hoy en día. Incluso, un día va a dejar de existir, dentro de poco. Pero todavía sigue existiendo con un fin. El fin era que cada criatura inteligente en el universo pudiera decidir quién tiene razón, a fin de que los seres inteligentes pudieran obedecer a Dios por convicción, no por miedo, porque hubiera generado miedo. Si Dios hubiera matado a Lucifer ya desde el principio, quizás el resto de las criaturas por la eternidad le hubieran estado obedeciendo, pero por miedo. ¿Qué clase de obediencia es esa que es por miedo? ¿Qué clase de Dios de amor sería un Dios que permite que sus criaturas lo obedezcan siempre por miedo? Así que, como Dios es amor, de acuerdo a lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículos 8 y versículo 16, Él tendría que recurrir a algo más. Y a lo que recurrió definitivamente es permitir que Satanás exista por un tiempo, a fin de que no solo los seres humanos, de hecho ni siquiera había seres humanos ahí, que el universo pudiera decidir. Fíjense que no había seres humanos, no vamos a leer textos que así lo confirman, pero hay muchos, pero no había seres humanos cuando inició el gran conflicto. Hay personas que creen que cuando Satanás pecó en el cielo, cuando Lucifer pecó en el cielo, ya existían los seres humanos y andaban por aquí en la tierra. ¿Ustedes creen en eso? La Biblia lo que dice claramente es que cuando fue creado el ser humano, una de las primeras cosas que Dios le dijo al ser humano es: de todos los árboles puedes comer, pero de este no. Y no había existido el pecado todavía, pero a partir de que Lucifer pecó en el cielo comenzó a existir. O sea que cuando Adán y Eva fueron creados, el pecado ya existía. Cuando nosotros creemos que la salvación del ser humano es lo más importante, deberíamos entender que quizás lo estamos diciendo, y es correcto que es importante, pero lo estamos diciendo porque estamos viendo las cosas desde esta perspectiva humana. Pero si viéramos las cosas tal como sucedieron, que no sabemos completamente todos los detalles, pero si viéramos las cosas desde antes de haber sido creado el ser humano, veríamos que había un problema que resolver que no tenía nada que ver con los seres humanos. ¿Se entiende? Por lo tanto, había algo más importante. Cuando nosotros creemos que la salvación del ser humano es lo más importante en el universo, de alguna forma estamos diciendo que todo lo que hace Dios es
antropocéntrico. El centro es el ser humano. Cuando el mismo Dios dice que no es así. ¿Quién es el centro? Es el mismo Dios. Para gloria mía los he creado, dice Dios. Y Dios no es egoísta por hacer eso, al contrario. Él quiso compartir con sus criaturas esa alegría de estar acompañado. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia no es que el centro son los seres humanos. El centro es Dios. Pero de una forma particular, la Biblia apunta y señala constantemente al Hijo de Dios como el solucionador de ese problema. Por lo tanto, la Biblia no habla de que, sino Cristo. Por eso entre esas dos opciones, pregunto, ¿el conflicto de los siglos o el gran conflicto es cristocéntrico o antropocéntrico? ¿Gira en torno a qué cosa el gran conflicto? Gira en torno a Dios, porque el gran conflicto comenzó cuando no existían seres humanos. Por lo tanto, el gran conflicto nunca puede colocar al ser humano como el centro. Tiene que colocar a Dios mismo como el centro. Por eso, ahí creo que es cristocéntrico. Y de hecho, la acusación de Satanás es: tú eres malo y tu ley no deberíamos guardarla. O sea, Satanás lo que quería era echar por tierra la ley de Dios. La Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado. Y obviamente que Satanás, haciendo eco de alguna forma a sus pensamientos pecaminosos, quería que todo el mundo no guardara la ley de Dios. Cuando hablo de todo el mundo, no hablo del mundo aquí en esta tierra, sino que él quería que todo el universo no guardara la ley de Dios. La Biblia dice que no sabemos cuántos millones de ángeles eran, pero de todos los millones de ángeles, que eran, o miles de millones, hay un tercio, y serán muchos, supongo, que fueron destituidos del cielo, porque fueron engañados por Satanás. Pero la Biblia nos enseña que Satanás lo que quería era hacer eso con todos los ángeles, con absolutamente todos. La Biblia enseña que una vez que inició el gran conflicto era necesario responder a esta pregunta. ¿Leen ahí la pregunta? Bien, ¿qué va a hacer Dios para resolver este problema? Acuérdense que no había seres humanos. ¿Qué va a hacer Dios? Me imagino que los ángeles, mirando esta situación, los que no cayeron, se preguntarían: ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a resolver esto? Hay personas que creen que no importa que tú sepas esta respuesta. No importa de última si tú conoces o no conoces la Biblia. No importa si eres cristiano o no. Lo importante es creer en algo. ¿No han escuchado muchas veces? No, lo importante es que creas en algo, que te aferres a algo. De hecho, sabemos que eso no solo no es cierto, pero eso de alguna forma está conectado con algo muy cierto que tiene la filosofía, y son estas tres preguntas que aparecen ahí en azul, que son: ¿quién soy ahora? ¿De dónde vengo? Habla de mi pasado. ¿Y hacia dónde voy? Esas son las grandes tres preguntas que los filósofos del mundo han tratado de investigar, de preguntarse para poder entender. Pero para poder responder a esa pregunta, nosotros necesitamos seguir avanzando. Y para poder responder a esta pregunta, ¿qué va a hacer Dios para solucionar el problema?, es necesario volver a leer Mateo 28, versículos 19 y 20. Miren lo que dice allí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo de alguna forma resumí, ni siquiera es un resumen, quise hacer énfasis en algo que ese texto enseña. Y es eso que ustedes pueden leer. De acuerdo con la Biblia, Dios tiene una iglesia, especialmente hacia el final de la historia, porque dice que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, o sea, la iglesia de los fines de los tiempos. Y Dios tiene una iglesia al final de la historia de este mundo para que esa iglesia, y tiene dos opciones esa iglesia: o lo exalta o lo denigra. ¿Qué creen ustedes que Dios quiere que su iglesia haga? Que lo exalte, ¿verdad? ¿Qué hizo Satanás en el cielo con Dios? Lo denigró. Puso una mancha de duda sobre Dios, a ver si realmente era bueno o no. Cuando las personas nos ven a nosotros decir algo bueno de Dios, podríamos decir que somos defensores de Dios, ¿o no? Porque estamos correctamente defendiéndolo. Pero cuando decimos una cosa y hacemos exactamente lo contrario, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué? En personas que denigran. Y aunque es fea decirla esta palabra, pero en hipócritas. La Biblia dice que cuando tú dices una cosa pero haces lo contrario, eso no tiene ningún sentido. O sea que Dios lo que quiere es tener una iglesia que no solo diga lo que Dios quiere que diga, sino que ese decir sea un reflejo de lo que la iglesia también hace.
de que lo que sus hijos hacen. Había alguien con quien yo no compartía en absoluto lo que decía, pero es muy conocido, ya falleció. Un hombre muy famoso de algún lugar del lejano oriente, particularmente de India, que decía: yo me haría cristiano si no fuera por los cristianos. ¿Quién dijo eso? Mahatma Gandhi. Ahora, yo no sé qué pensaba completamente él en el fondo, pero mínimamente se entiende que obviamente él habrá visto algún comportamiento equivocado. Bueno, antes de Mahatma Gandhi, creo que Mahatma Gandhi se lo copió quizás a alguien más, pero la Biblia dice claramente: por culpa de mi pueblo, los gentiles aborrecen mi nombre. O sea, por culpa de los que dicen ser seguidores de Dios cuando no lo hacen, y las personas observan eso, dicen: yo no quiero saber nada con ese Dios. Yo me aparto de ese lugar. Bueno, exactamente eso mismo es lo que quiere Satanás que ocurra con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Yo sé que seguramente, si no todos, casi todos han tenido luchas o algún tipo de lucha para poder llegar hoy. Es más, hay personas que tendrían que estar hoy acá. La verdad es que toda la ciudad o comuna de Pinto tendría que estar acá hoy. Tendríamos que tirar abajo las paredes y permitir que todo el mundo escuche. Porque esto es sumamente importante. Y hay un enemigo que no quiere que esto se sepa. Hay un enemigo que quiere que tú sigas pensando que tú eres el centro del universo. De hecho, hubo una iglesia que cuando se descubrió que no era que el sol giraba alrededor de la tierra, sino que la tierra giraba alrededor del sol. Y cuando alguien dijo: esto es así, bueno, esa iglesia mandó matar a esa persona. Y a muchos otros que decían que no es antropocéntrico lo que enseña la Biblia. No es que el centro es el ser humano. El centro jamás es el ser humano. No estoy diciendo que no somos importantes. De hecho, acabo de leer textos que tienen que ver con que Jesús envió a su Hijo al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es: ¿por qué era necesaria nuestra salvación también? O mejor dicho, ¿Dios tenía opciones para salvarnos o no? Antes de avanzar, para que no queden dudas, les pregunto: ¿Dios podría decidir no salvarnos si hubiera querido? ¿Dios estaba obligado a salvarnos? No, ¿verdad? Porque si estuviera obligado a salvarnos, entonces nosotros merecemos ser salvos. Y la salvación es algo inmerecido. Ahora, la cuestión es que la salvación es sumamente importante, pero había un conflicto que trascendía al mismo ser humano, porque venía desde antes del ser humano. Había un conflicto que resolver. Y de acuerdo a lo que se nos dice aquí, Dios al final de la historia haría todo lo posible para tener una iglesia que lo exalte, enseñando la verdad, y así Dios pueda salvar a otros. Es que es importante la salvación. Pero vuelvo a preguntar: ¿puede haber algo más importante que, y ahora agregué algo, solamente salvar seres humanos? ¿Puede ser que haya algo más importante? Acuérdense que había un conflicto de los siglos, había un conflicto gigante, cósmico, que resolver. Para poder dar cualquier tema de lo que vamos a dar, es necesario que yo hable de esto hoy, porque esto pone en perspectiva todo el resto de los temas. Si no entendemos que cada uno de nuestros problemas es un reflejo de un gran conflicto que inició en el cielo, que pronto va a terminar, sencillamente nos convertiríamos en alguien más que enseña algo de la Biblia, que enseña cosas bonitas, pero que en el fondo no logra comprender lo que Dios quiere que comprenda, que tiene que ver con la razón de su existencia, tiene que ver con la razón de tu existencia. Bueno, la Biblia dice que Dios había creado a seres en este universo. En un momento parece que Dios no había seres, entonces Él estaba solo, pero empezó a crear. Y la Biblia enseña también que uno de esos seres pecó, engañó a un tercio y fue echado, como aparece ahí en la imagen. Entonces, prácticamente inmediatamente después de que Dios le permite a Lucifer ir por el mundo, por el universo que Dios había creado, para ver si convencía a otros más, la Biblia enseña que Dios crea a los seres humanos. No dice que crea el planeta Tierra, capaz que el planeta Tierra ya existía por ahí, pero en el primer día Dios dijo: sea la luz, y fue la luz en el primer día. Y todo hasta el día séptimo, donde Dios reposó de todas sus obras. Pero es interesante que Dios trajo al ser humano a la existencia. ¿Por qué Dios crearía al ser humano en un contexto de guerra? Esa fue la pregunta que yo hice hoy.
Imagínense un lugar en guerra. Podría ser Siria, podría ser cualquier otro lugar, algún lugar de Palestina, pero Siria concretamente, en algún lugar donde estén cayendo bombas. Y una pareja decide tener hijos. Yo pregunto, ¿cuál es el mejor momento para tener hijos? ¿Cuando no hay guerra o cuando hay guerra? Cuando no hay guerra. Si nos preguntaran a nosotros, humanamente hablando, pareciera una locura que tú a conciencia, porque si fue sin querer se puede entender, pero a conciencia tú traigas a alguien al mundo en un contexto de guerra donde es probable que quizás en poco tiempo ese niño o esa niña se quede sin mamá, sin papá, etc. Pareciera para nosotros algo irresponsable. Primero solucionemos el problema para traer más criaturas al mundo. ¿No parecería lógico eso? Puede parecerle a alguno quizás egoísta, pero sencillamente es como decir, bueno, si tú no tienes suficiente dinero para ayudar a tus hijos, ¿por qué se te ocurriría tener 50 hijos? No es que Dios no te pueda ayudar, lo único que Dios te da inteligencia para que tú puedas entender. Bueno, entonces yo pregunto, ¿por qué a Dios se le ocurriría crear al ser humano en un contexto de guerra? Porque ni siquiera era la guerra en Siria, que ocurrió en Damasco en algún momento, sino una guerra cósmica, algo que tiene que ver con el universo entero. Por eso esto se lo conoce como el conflicto cósmico. Definitivamente que algo sucedió. Imagínense este contexto, los ángeles que no cayeron observando lo que estaba ocurriendo, y ahora se enteran de que Dios decidió crear nuevas criaturas. Yo sé que ustedes no son ángeles. Los ángeles son los que están invisibles ahora, pero están con nosotros aquí. ¿Qué creen ustedes? Que pudieron haber pensado esos ángeles. Porque los ángeles no saben todas las cosas. Al igual que nosotros. Ellos necesitan que Dios les revele cosas para poder saber. ¿Alguna pregunta que se les ocurra que pudieron haber hecho los ángeles en ese contexto? ¿Para qué? Pero los ángeles sabían, al igual que ustedes, entiendo yo que ustedes también lo saben, que si Dios hace algo, lo hace por un propósito correcto. No importa que no lo entendamos. Si Él lo hace, es por alguna buena razón. Entonces entendieron que había una buena razón. Ahora, el universo, de alguna forma, estaba tenso por lo que estaba sucediendo. Poco antes lo habían tenido a Lucifer, estando con ellos, caminando con ellos, hablando con ellos, riéndose con ellos. Y poco después ya no lo tenían más. Ese que había sido amigo de ellos, ahora se había convertido en enemigo de Dios y enemigo de ellos. Me imagino como nos pasaría a cualquiera de nosotros si algún ser querido se va de nosotros, aunque sepamos que está equivocándose, no dejamos de quererlo inmediatamente. Lo extrañamos. No sabemos qué es lo que va a suceder. Capaz que sabemos que quizás ya se perdió o se va a perder. Pero sabemos que quisiéramos que esto cambie. Ahora imagínense los ángeles observando todo eso y viendo que Dios dice, voy a crear seres, otros seres. Llamémosle seres humanos, así como nos conocemos nosotros. No sé cómo es que ellos nos conocían a nosotros. Pero seres humanos. ¿No creen ustedes que los ángeles habrán tenido intriga? ¿No creen ustedes que los ángeles habrán preguntado, pero en el medio de un conflicto, ¿por qué Dios va a crear seres humanos? Si los va a crear y tiene un buen propósito, no es sencillamente porque Dios hace las cosas arbitrariamente y un día mientras iba caminando por el universo dijo, voy a poner un planeta acá y voy a crear seres ahí. ¿Ustedes creen que Dios se maneja así por el azar? Nosotros a veces sí, pero Dios no. Dios conoce todo. Y acuérdense que la Biblia enseña que había un pacto, la Biblia lo enseña después, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que desde antes de que existiera ese gran conflicto, había un pacto que Dios hizo con su Hijo para poder enviar a su Hijo al mundo si el ser humano pecaba. Ahora imagínense que no existía ser humano y había un conflicto que resolver. La lógica humana pareciera indicar que primero necesitas resolver el conflicto para traer seres humanos. Pero Dios trae seres humanos y el conflicto no estaba resuelto. Y como el conflicto se tenía que resolver, y evidentemente todo lo que hace Dios tiene un propósito, parece lógico entender que la creación del ser humano parece que está vinculada con la solución del gran conflicto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, si esto es así, y todo indica que así lo es, ahora vamos a leer algunos textos. Pregunto, primero, ¿Dios te ama a ti, sí o no?
Te ama, ¿verdad? Y la Biblia dice que tú eres más precioso que oro de Ofir. Ofir es un lugar que queda en el cuerno de África, un oro muy valioso, y eres más precioso que eso. Vales la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que tú vales. Ahora, si además de eso, lo que tú estás escuchando hoy es que el ser humano fue creado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con la solución del gran conflicto, ¿eres valioso tú o no? Eres sumamente valioso. Miren para qué dice la Biblia que fue creado el ser humano. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué dice? Para. Esto significa que es el objetivo de la creación del ser humano. Gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Satanás le había dado gloria a Dios en el cielo cuando lo acusó? No, ¿verdad? Satanás había hecho todo lo contrario. Y ahora en el gran conflicto había que decidir a quién se le iba a dar gloria. 2/3 de ángeles decidieron darle gloria a Dios. 1/3 de ángeles decidieron no darle gloria a Dios. Pero lo que ustedes tienen que entender es que por más que hay 2/3 que decidieron darle gloria a Dios, había un conflicto que no había terminado y era necesario terminarlo. Entonces Dios decide crear al ser humano para que el ser humano le diera gloria. En otras palabras, para hacer eso que tristemente no se había hecho en el cielo. Y parece que si el ser humano le daba gloria a Dios, eso favorecía a la solución del gran conflicto. Pensemos un momento. Recuerden algo. ¿Cuándo pecaron Adán y Eva? ¿Poco después de haber sido creado o muchos tiempos después de haber sido creado? Poco después, no se nos dice cuánto. Poco después, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Podría ocurrir eso, sí o no? Porque si creemos que no, es imposible que Adán y Eva no pecaran, entonces creemos en la predestinación. Parece que ellos eran obligados a pecar, y sabemos que eso no es así. Hay algunas creencias por ahí que dicen, no, era necesario que el ser humano pecara. Bueno, si fuera así, entonces Dios tiene la culpa de todo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que da libre albedrío, que respeta tus decisiones. Y Él no quería que pecáramos. Por lo tanto, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué hubiera sucedido con el conflicto de los hijos? Habría solucionado. A ver, más fuerte. Si el ser humano no hubiera pecado, ¿qué pasaba en torno al conflicto de los siglos? Se hubiese solucionado. Acuérdense que lo que sucede hasta hoy en día es que el conflicto permanece. El conflicto permanece porque existe Satanás. Sí. Y todavía hay personas que no decidieron. Se hubiera probado que el elegir a Dios, el elegir el camino de Cristo era lo correcto, porque nosotros se nos dotó de libre albedrío. Entonces, seguir el camino a Cristo hubiera sido visto por el universo como el camino correcto. Entonces Dios de esa forma hubiera probado, ¿cierto?, que elegir a Dios era lo correcto. Y por lo tanto, el conflicto se hubiera solucionado. Muy bien. Noten que considerando que Dios crea al ser humano como instrumentos para solucionar el conflicto de los siglos, evidentemente, si el ser humano peca, el conflicto de los siglos todavía no se resuelve. Y el ser humano pecó, y el conflicto todavía no se resolvió. Pero si el ser humano no hubiera pecado en el cielo, en el Edén aquí, que es un pedacito de cielo, si el ser humano no hubiera pecado, lo que hubiera ocurrido, de hecho nosotros sabemos de alguna forma, ¿se acuerdan que la Biblia dice que había el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios colocó al lado del árbol de la vida? Sabemos que ese árbol de conocimiento del bien y del mal tenía, no el árbol, sino Dios a través del árbol tenía el propósito de mostrar algo. Si eso que Dios quería mostrar ya se demostraba, ¿cuánto tiempo creen ustedes hubiera seguido ese árbol del conocimiento del bien y el mal en el Edén? ¿Para siempre? No, porque no es necesario. El ser humano cuando fue creado se le colocó ese árbol antes porque sí era necesario que el ser humano decidiera. Si el ser humano hubiera decidido bien, ¿era necesario seguir probando al ser humano? No, no es necesario seguir probando al ser humano. Si no es necesario probar al ser humano más, y a Satanás ya se le había dado la oportunidad de tentar a todos los mundos, y al único que logró hacer caer era el ser humano, a este mundo, ¿no? Si este mundo hubiera vencido, con el poder de Cristo, por supuesto, y no hubiera pecado, ¿qué pasaba con Satanás? Había razón que
que siguiera justificando la existencia de Satanás? Si ya ahora habían todos decidido. Porque acuérdense, se le permite a Satanás seguir existiendo porque todos todavía no han decidido. Pero si todos, que eran solo dos personas, Adán y Eva, porque ya todo el resto del universo había decidido, ahora faltaban ellos. Si ellos hubieran decidido correctamente, ¿cuánto tiempo de vida le quedaba a Satanás? Muy poco, o nada. ¿Y qué pasaba con el conflicto de los siglos? Se resolvía. Esto significa que es evidente que la creación del ser humano está totalmente conectada con la resolución del conflicto de los siglos. Ahora, necesitamos seguir avanzando un poco más, porque la Biblia dice, incluso hay más argumentos del por qué este ser humano tenía algo que parece, de hecho, pregunto, hay cosas que no vamos a poder responder en esta noche, aunque estuviéramos mucho rato. Hay cosas que yo tampoco sé. Pero pregunto, ¿los ángeles, hay evidencia en la Biblia de que puedan reproducirse? Ok, ¿y qué creen ustedes? ¿Se reproducen? ¿Y cómo fueron creados? Los ángeles. Sencillamente Dios los hizo. ¿O no? Sencillamente fue así. Así como hizo Adán y Eva, ¿no? Dios los hizo. Pero es interesante que con el ser humano es un poquito diferente. Bastante diferente. La Biblia dice en... Sí, pero... Bueno, voy a leer primero Isaías y luego voy a seguir mencionando algo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre... Perdón, acá esto quedó mal. Con razón, esto no es Isaías. Esto es Génesis, me quedó mal la referencia. Perdón porque lo mareé un poquito. Los versículos están bien, pero la referencia es Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y creo que el 28. 28, sí, de hecho aparecen los numeritos, 26, 27 y 28. Lo único que abajo, después yo arreglaré esto, va a salir seguramente mal en internet, pero no importa. Esto es Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos... ¿A quién? Al hombre. Y acá uno podría decir, listo, a los masculinos. Esperen. Dice, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree. Esto es interesante. O sea, lo crea para señorear. ¿Quién es el Señor del universo? Dios. Noten que en ningún lugar se nos dice que los ángeles fueron creados para señorear. Dios no le dio un mundo a los ángeles para que señorearan, sino para que ministren las cosas de Dios, como los levitas en el Antiguo Testamento, pero no voy a entrar ahí. Esto es lo mismo con los ángeles, pero de los seres humanos se les da una función con la cual comparten las cosas de Dios. Los seres humanos tienen que señorear, y dice, señoree en todo, ¿verdad? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre. Acá nuevamente alguien dirá, a los masculinos. Miren, a su imagen. Y ahora aclara qué implica a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo sigue? Varón y hembra los creó. O sea, esta palabrita que aquí se traduce como hombre correctamente, que es la palabra Adán, perfectamente podría ser humano. Porque Adán sí es lo masculino, pero también Adán es una representación de la humanidad. Por eso, de forma general, el idioma español, y no solo el idioma español, muchos idiomas, dicen los hombres para referirse a todos los seres humanos. ¿Ok? O sea que esto es bíblico, acá no hay ningún problema con el lenguaje, esto es correcto. Y dice aquí que el hombre entonces, para que sea imagen de Dios, era necesario crearlo como varón y hembra. Esto no se dice de los ángeles. Y dice que los bendijo Dios y les dijo, fructificad, o sea, dad fruto, o sea que tenía que salir fruto de ellos, y multiplicaos. ¿Por qué era necesario multiplicarse? ¿Por qué no solo bastaba con tener un hijo? Si para resolver el conflicto de los siglos era necesario solo que Adán y Eva no pecaran, interesante que, aparte de eso, había algo más que resolver. Había que multiplicarse. Pregunto, aunque no sabemos los números, pero ¿cuántos ángeles cayeron del cielo? Un tercio. No sabemos cuántos. ¿Tiene sentido que Dios quiera repoblar el universo? Pero era con criaturas un poquito diferentes, con una función diferente, con una misión diferente, pero que de todas formas son criaturas inteligentes, a través de las cuales se puede entender los designios de Dios.
que era lo que Dios quería dar a conocer, para que los ángeles no caídos y los seres de otros mundos pudieran conocer la verdad, pudieran conocer que Dios no miente, Dios no es injusto, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios crea al ser humano y aparte de pedirles que le obedezcan, les dice como parte de esa obediencia que tenían que multiplicarse, tenían que llenar la tierra. ¿Qué hubiera sucedido si se llenaba la tierra? Bueno, no lo dice la Biblia, pero ¿hubieran cumplido con la misión? ¿Llenar la tierra? ¿Se acuerdan que el ser humano había sido creado para darle gloria a Dios? Y si ustedes leen Apocalipsis 18:1, dice que Juan, cuando estaba mirando esa visión, vio un ángel descender del cielo y la tierra fue llenada con la gloria de Dios. Dios quería repoblar el universo llenando de gloria este planeta. ¿Y cómo? ¿Cómo se expresa la gloria de Dios? ¿Con una luz? ¿Con algo que levita por ahí? No, con seres humanos. ¿Quiénes son los que reflejan la gloria de Dios? Es el ser humano. Pregunto, ¿Jesús era ser humano? Sí. De hecho, ¿en un ser humano puede reflejarse la gloria de Dios? Claro que sí. Si Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los hizo con su gloria. Pero cuando pecaron, quedaron destituidos de su gloria. Y esa gloria, manifestada con vestiduras de luz, de acuerdo a lo que sabemos en las Escrituras, desapareció. Y ellos quedaron desnudos. Y trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Pero no eran suficientes las obras humanas representadas en esas hojas de higuera para poder solucionar la desnudez de ellos. Necesitaban una gloria que no fuera suya, una justicia que no fuera suya. Amén. Necesitaban en este caso de la justicia de Cristo, amén, simbolizado en ese cordero que en Génesis capítulo 3, versículo 21, o esos corderitos que murieron y a través de esas pieles se cubrió la desnudez del ser humano. Jesús, de acuerdo a Juan 1:29, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y esa es la razón, dentro de todas las razones, por las cuales vino Jesús a este mundo. Así que noten que ese era el plan de Dios para este mundo, poder llenarlo de la gloria de Dios. Por eso dice, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, en todo lo que hay sobre la tierra. ¿Ocurrió eso? ¿Ocurrió que Dios logró llenar la tierra con su gloria? No ocurrió. Porque sabemos que cuando ocurra, ya no estaremos más en este mundo. Porque la Biblia dice, Mateo 24:14, que este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y es paralelo con Apocalipsis 18:1, cuando dice que vi descender del cielo otro ángel que tenía el evangelio. Y acá estoy conectándolo con el Apocalipsis capítulo 14, pero dice que llenó la tierra con la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué era necesario crear al ser humano? ¿Qué era el ser humano? ¿Cuál era el problema que estaba ocurriendo? ¿Qué conexión tiene el ser humano con el problema que estaba ocurriendo? Ustedes podrían responder hasta este momento esas preguntas, ¿no? Porque vamos avanzando y esas preguntas, si se les hubiera hecho hoy al principio, quizás no estaba tan claro, pero ahora queda claro. ¿Por qué era necesario crear al ser humano? Para resolver un gran conflicto. ¿Qué era el ser humano? Ahora vamos a ir a eso. ¿Qué era el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Porque el ser humano no dejó de ser lo que es. Cuando yo les pregunté si Jesús era ser humano, fue porque, ¿se acuerdan cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, dice la Biblia? Y Jesús dice, Felipe, amigo mío, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me habéis visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que ¿para qué cosa vino Jesús a este mundo? Para dar a conocer al Padre, para dar a conocer la gloria de Dios. Acuérdense que uno más también pidió en el Antiguo Testamento ver la gloria de Dios. Y lo que se le mostró no fue una luz resplandeciente, aunque Dios también tiene una luz resplandeciente. Lo que se le mostró fue a Dios pasando de espaldas y la voz de Dios diciendo que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, en justicia, en amor, en todo. O sea que la gloria de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, con la descripción que describe la bondad de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, vino para mostrar la gloria de Dios. Pregunto, si nosotros nos entregáramos a Dios como Él quiere,
deberíamos mostrar la gloria de Dios. ¿No dice el texto, ahí sigue en Isaías, para gloria mía los he creado? ¿No pretendía Dios llenar la tierra con su gloria? ¿No se le pidió a Adán y Eva que se multipliquen siendo obedientes a Dios? Y que esos hijos también pudieran manifestar la gloria de Dios. ¿Cuán diferente hubiera sido todo si esos designios de Dios hubieran cumplido como Él quería? Ahora, lo que sucedió es que el ser humano pecó. ¿Y qué hizo Dios? Esto que creé para resolver un conflicto, ahora me trae otro conflicto. Ahora se agudiza todo más. ¿Y qué hizo Dios? No, ya no los voy a utilizar a ellos, voy a hacer otra cosa. Dios podría haber hecho eso. ¿Dios nos desechó? ¿Nos dejó a un lado? No. ¿Dios quiere restaurarte? Sí. Y si Dios te creó con el propósito de darle gloria a Dios, aunque Adán y Eva pecaron, ¿no quiere, mediante esa restauración que puede hacer en tu vida a través de Cristo Jesús, hacer que tú, aunque ahora quizás no le estés dando gloria, te conviertas en un ser humano que le dé gloria a Dios? Amén. ¿No quiere eso Dios? Ahora, definitivamente que lo quiere. La Biblia, voy a adelantar algunos textos aquí y voy a mostrar esto. Yo pregunté hoy, la segunda pregunta, ¿qué era el ser humano? ¿Ok? Hay textos que podría compartir, pero para que no se nos haga más tarde, voy a adelantar. Es raro lo que voy a decir, pero esto es real. Miren, el ser humano fue creado como un arma de destrucción masiva. Y ustedes dirán, claro, porque ustedes se imaginan una bomba atómica, ¿verdad? Bueno, el ser humano es más poderoso que una bomba atómica. Y este sermón no es antropocéntrico, hermanos. Y voy a decir por qué. No es antropocéntrico en absoluto, pero hay que reconocer, el ser humano, Dios le concedió poder para hacer cosas. ¿Estaba en las manos del ser humano que la sangre de Cristo fuera derramada o no? ¿Sí o no? Claro que sí, porque si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿la sangre de Cristo hubiera necesitado ser derramada? No. O sea que Dios le concedió al ser humano un libre albedrío que ponía en riesgo la vida de su hijo, hermanos queridos. Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacer eso, que lo hizo. Este es el Dios maravilloso que aparece en la Biblia. Ahora, el enemigo de Dios no eran los seres humanos, ni siquiera habían sido creados. El enemigo de Dios era Satanás. Pero no bastaba con eliminar a Satanás, porque el problema ahora no era una persona. El problema era lo que esa persona había generado en la mente incluso de los ángeles no caídos. Porque claro, existía la duda, ¿y qué tal si Satanás tiene razón? Así que había que hacer algo para erradicar esa sombra que había quedado en la mente de ellos. Y que ellos ahora pudieran comprender que definitivamente Dios es amor. Y que Dios tiene razón. Entonces había que eliminar algo. Y cuando Dios crea al ser humano, si los ángeles lograran ver lo que el ser humano hacía y el ser humano se hubiera comportado bien, le hubiera hecho caso a Dios, los ángeles al ver eso se darían cuenta, como dijo el hermano que habló recién, de que Dios tenía razón. O sea, Dios utilizó a los seres humanos como instrumentos para demostrarle a todos los otros seres y al universo de que Dios tenía razón. Por lo tanto, el ser humano, en ese sentido, fue creado como un arma que destruye el mal, un arma que destruye la posibilidad de que haya pecado de nuevo en el universo, un arma que vuelve a la mente de los seres inteligentes creados de que Dios realmente tiene razón. Iba a ser el instrumento a través del cual Dios iba a hacer esto. Por eso yo le puse ahí un arma de destrucción masiva. La Biblia, es interesante, ¿no? Presenta a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios como un arma. Y si ustedes dicen, ¿cómo? ¿La Biblia es un arma? Sí, lo es. Hebreos capítulo 4, versículo 12, que acaba de citar la hermana. Es una espada de 2 filos, además, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero es esto lo que quiere hacer la palabra de Dios en la vida de los seres inteligentes que Dios creó, transformarlos. Por lo tanto, por supuesto que la Biblia es un arma. Si a ti te dicen, tú tienes armas y tú no tienes, y es mejor que no tengas,
Pero tú puedes decir, yo tengo un arma que es más poderosa que toda arma. Y esa arma es la palabra de Dios. Amén. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia enseña que las enseñanzas que aparecen en la Biblia son las enseñanzas que el Espíritu Santo dio a esos hombres y mujeres que inspiró para decir lo que dijeron, a esos profetas. Y la Biblia es interesante que enseña que no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. O sea que el arma que Dios tiene, en otras palabras, es un ser humano lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Amén. Porque un ser humano solo no puede hacer absolutamente nada, pero cuando un ser humano está lleno del Espíritu Santo, Dios transforma el mundo. Amén. Dios logra que el universo pueda observar la gloria de Dios reflejándose en esos seres humanos. Y esa es la razón por la que fue creado el ser humano. Por lo tanto, no bastaba con sencillamente llenar de seres humanos los lugares de los ángeles que habían caído. Era necesario resolver el conflicto cósmico o el conflicto de los siglos. El ser humano debía dar gloria a Dios, debía ser su testigo en el juicio universal. Porque ¿a quién se lo acusó? ¿Quién fue el primero en ser acusado en el universo? Dios. No fueron los seres humanos. Cuando la Biblia habla de que Satanás es el gran acusador de los hermanos, sí. Pero antes de acusar a sus hermanos, acusó a otro que no era su hermano, era su creador. Cada vez que Satanás nos acuse, de alguna forma indirectamente lo está acusando a Dios. A Satanás no le importa si nosotros vivimos o morimos. A Satanás lo que le importa es hacerle daño a Dios. Y sabe que haciéndole daño a sus hijos, logra hacerle daño a Dios. Ahora, cuando esos hijos se entregan a Dios completamente, la Biblia dice que no tenemos nada que temer. No tenemos que temer al que puede matar el cuerpo meramente o de forma temporal a la persona. Eso es lo que está diciendo. Sino al que tiene poder para eliminarte y que no existas nunca más. El único que tiene ese poder es el único que tiene poder para darte vida eterna y que vuelvas a esa eternidad para la cual fuiste creado. Yo te pregunto, ¿tú quieres morir en este mundo y nunca más levantarte? ¿O si mueres, lograr resucitar con el poder de Dios para vivir por los siglos de la eternidad? Porque eso es lo que quiere Dios. Dios definitivamente que quiere eso. Por lo tanto, el ser humano debería ser su testigo en el juicio universal. Alguien que dijera, Dios tiene razón. Y alguien a través, estoy hablando de alguien de forma metafórica, porque los seres humanos son muchos, ¿no? Alguien a través del cual los seres creados que Dios, los seres que Dios creó pudieran ver que definitivamente es así. Los seres humanos son el reflejo de eso que Dios dijo, ser bueno. Parece que eso sí se puede. Es interesante, yo puse acá, el ser humano debía ser su defensor, ¿sí o no? ¿A quién van a defender ustedes? Tienen dos opciones. Porque obviamente que Cristo es tu defensor, claro, para salvarte. Pero tú fuiste creado no con el objetivo de que te pierdas para que Jesús venga a salvarte. No, Dios no quería eso. Dios sí quería salvarte, pero Dios no quería siquiera necesitar salvarte. Dios lo que quería es que no peques. Por lo tanto, si el ser humano hubiera sido obediente, hubiera por lo tanto defendido a Dios o lo hubiera acusado a Dios. Defendido. Y en un juicio, ¿no? ¿Y cómo se llama el que defiende en un juicio? Un abogado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no solo Cristo es nuestro abogado, sino que nos creó para que nosotros fuéramos su abogado? La Biblia enseña que las obras humanas de alguna forma testificarían quién tiene razón en el gran conflicto. Las obras humanas, conste esto que estoy diciendo. Alguien dirá, ¿cómo obras humanas? Esto es salvación por obras. No, hermanos, porque observen lo siguiente. Nosotros somos salvos por gracia. Amén. ¿Verdad? Y la Biblia dice por medio de una fe que obra por el amor también. O sea, somos salvos por gracia, que accedemos a esa salvación por medio de una fe que obra. La fe sin obras es muerta. Pero está claro que no hay una obra siquiera que pudiéramos hacer para poder ser salvos. Si yo dijera ahí, ahora, que algo tengo que hacer para salvarme, ustedes me pueden apedrear en esta hora, literalmente. No lo hagan, pero bueno, podrían hacerlo, porque yo estaría blasfemando, yo estaría pecando, yo estaría siendo hereje, porque la Biblia no dice que las obras son necesarias
para acceder a la salvación. Las obras son un reflejo de la fe que tú tienes en esa salvación que ya fue comprada para ti. Amén. ¿Te preguntó Dios si lo aceptabas para Él entonces morir en la cruz? No. Él murió. Él pagó por tus pecados. Antes de tu nacer, todos tus pecados estaban allá pagados en la cruz. Esto es impresionante. La Biblia habla de un evangelio que trasciende quizás mucho más, quizás no, o evidentemente mucho más de lo que nosotros alguna vez pudimos imaginar. Ahora, quiero decirles algo, y no me voy a contradecir, pero la Biblia sí dice que somos salvos por obras. Y ahora sí viene la pedrada, ¿no? No. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que somos salvos por las obras de Cristo. Amén. No eres salvo por tus obras, pero sí se necesitaban obras. Sí se necesitaba obediencia. Y esa obediencia perfecta que caracterizó al Hijo de Dios, que forjó de alguna forma esas vestiduras de justicia que Dios quería ahora regalarnos, lo hizo para cubrir tu desnudez, hermano querido. Amén. No para que sigas aferrándote a tus obras, sino para que te aferres a las obras de Cristo. Amén. Que creas, no solo en las cosas que Dios puede hacer por ti en el futuro, sino las que ya hizo en el pasado, hermanos queridos. Amén. De forma especial a través de la cruz del Calvario. Una persona muy estudiosa escribió lo siguiente, que me parece sumamente importante. Dice, Dios creó al ser humano para su propia gloria. ¿Es correcto eso que ella dice? Es una dama quien lo dice. Dice, para que después de la prueba, la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. ¿Tiene sentido? Claro. Era el propósito de Dios, ¿qué dice? Repoblar. Repoblar el cielo con la familia humana, si se mostraban obedientes a su palabra. Así que claramente, Dios quería llenar la tierra con la gloria de Dios. Ahora, les pregunto esto que les pregunté hoy, pero les vuelvo a preguntar, ¿habría expectación entre los ángeles por lo que Dios iba a hacer al crear a estas criaturas? ¿No creen ustedes que los ángeles estaban pensando, pero qué tendrán estas criaturas? ¿Qué tienen estas criaturas que Dios las está creando? Y parece, y se nos dan pistas en la Biblia de que esto es muy probable que así sea. Cuando Génesis 1, 26-27 habla de varón y hembra, los ángeles parece que vieron ahí lo que ellos no podían hacer. ¿Los ángeles pueden traer vida al mundo? ¿Pero los seres humanos? Sí. Incluso sin el consentimiento de Dios. Y Dios lo permite, porque Dios da libre albedrío. O sea que se le concedió al ser humano la capacidad de señorear, la capacidad de sojuzgar y la capacidad de reproducirse, de crear vida. Hermanos, esto solo lo podía hacer Dios en todo el universo. Ahora se le da a un ser inteligente esas mismas características a microescala para que el universo observe en el planeta Tierra qué era lo que debería suceder, quién tendría razón y cómo el gran conflicto del universo se puede resolver en un mundo. Y cuando este mundo cayó, Dios no lo dejó de lado. Puso en práctica el pacto que Dios había hecho con su Hijo, el pacto eterno, manifestando un amor que no se había visto jamás en el universo. Amén. Para restaurar al ser humano a su imagen y semejanza y lograr que el ser humano finalmente cumpla con el propósito por el cual fue creado, Amén. que era darle gloria a Dios, llenar la tierra con la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que todos los seres humanos se convertirían, pero sí todo el universo, a través de seres humanos convertidos, podrían observar aquí definitivamente quién tendría razón en ese gran conflicto. Por lo tanto, esa autora dice algo muy interesante. Dice que todo el cielo tuvo profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran de un orden nuevo y distinto. Para los que quieran saber quién escribió esto, es una señora que ya falleció, se llamó Ellen White. Escribió muchas cosas basadas en la Biblia, pero que son realmente sorprendentes. La Biblia dice que lo que el ser humano no logró hacer, Dios no lo rechazó al ser humano, sino que envió a su Hijo, Amén. que se hizo ser humano, para poder hacer eso que el ser humano no había podido hacer. Y su Hijo fue completamente obediente. Amén. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia.
Y se nos dice en la Biblia que defender el carácter de Dios, que es la función de un abogado, ¿creen ustedes que Jesús es nuestro abogado? Amén. Bien. ¿Saben que defender tiene también una palabra sinónima, que es vindicar? Vindicar es defender. Jesús, cuando vino a este mundo, hermanos, hemos visto que entonces no solo viene para salvar seres humanos, sino para defender el nombre de Dios. Amén. Acuérdense que aparte de salvar a los seres humanos había un conflicto que resolver. Ahora Dios decidió, en vez de dejar de lado al ser humano, incluir al ser humano caído y todo, para terminar con la razón por la que fue creado el ser humano. O sea, Jesús vino a este mundo para hacer por el ser humano y con el ser humano y a través también del ser humano lo que el ser humano solito no podía hacer. El ser humano, por lo tanto, hermanos, fue creado para vindicar el carácter de Dios delante del universo. Pero cuando no lo hizo porque el ser humano cayó, Dios envió a su Hijo para hacer lo que ese ser humano no había hecho. Ahora, si todo hubiera terminado en la cruz del Calvario, entonces tú y yo no estaríamos aquí. Pero no todo terminó en la cruz del Calvario. Parece que hay que evidenciarse. Se tiene que evidenciar si este poder que Dios tiene a través de su Hijo es capaz de dártelo a ti, para que tú, unido a Cristo, puedas vencer. ¿Crees que eso es posible? Porque la Biblia dice que sí. La Biblia dice que Jesús, que el ser humano, y Jesús por supuesto, justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. O sea, Dios cuando crea al ser humano, definitivamente tiene estos propósitos. Demostrar también la perpetuidad de la ley de Dios. Revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Quedaría todo claro quién tiene razón. Se debería demostrar que los estatutos divinos eran defectuosos. Perdón, esto es lo que Satanás de alguna forma quería hacer. Me quedó mal esta diapositiva, pero lo voy a corregir igual. Él quería demostrar todo lo contrario de la razón por la cual realmente Jesús existía. El ser humano, por lo tanto, sería el arma de Dios para demostrar su palabra. La Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, Jesús es un arma. Si la palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿Jesús qué es? Un arma. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un ser humano, pero Jesús es esa arma de destrucción masiva para destruir, erradicar el pecado. Amén. Pero lo quiere hacer con nosotros y a través de nosotros para que, utilizándonos a nosotros, el ser humano pueda ser la razón por la que fue creado, pueda cumplir con su función. La palabra de Dios dice la Biblia que es como una espada. Y si Jesús vive en nosotros, nosotros somos armas. Miren esto, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ir rápido a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si estoy juntamente crucificado con Cristo, yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Y si Cristo tiene ese poder de erradicar el pecado, ¿no creen ustedes que también tiene el poder de erradicar el pecado de nuestras vidas? Y a través de nosotros contagiar a otros para que digan: yo sí quiero ser cristiano. No como Mahatma Gandhi, que veía a los cristianos y decía: no quiero saber nada con ellos. Sino Dios quiere tener hijos que sean testigos, para que las personas no digan: yo no quiero saber nada con Dios. No, pregunten: ¿quién es tu Dios? Yo quiero saber, yo quiero convertirme, yo quiero tener lo que tú tienes. Pero la Biblia, estoy finalizando, dice que esto solo se logra por el poder de Dios. ¿Quién es el que te da poder para vencer? Bueno, eso lo dice el texto bíblico, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Esto es clave. Os haga aptos. O sea que ¿quién es el que nos hace aptos? Dios es el que nos hace aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Él lo hace en nosotros, no somos nosotros solos. Porque eso sí sería salvación por obra, sí sería imposible. ¿Tú puedes vencer el pecado por tus propios medios, hermano?
Tú puedes dejar de pecar. Tú puedes dejar de consumir drogas, de mirar pornografía, de hacer cosas que están equivocadas. Tú puedes hacer eso por tus propios medios, pero con el poder de Cristo tú puedes. Claro que sí. Ese poder de Cristo es el que Dios nos concede ahora mismo para que lo reclamemos a través del Espíritu Santo. Dice claramente el texto en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. O sea que Dios te da poder, hermano querido. Tú fuiste creado para que el nombre de Dios sea vindicado en el universo. Y ese mismo Espíritu Santo, que fue el medio a través del cual Jesús podía hacer milagros, porque claramente Él como Dios podía hacer milagros, pero si Jesús utilizaba sus propios poderes para hacer milagros, hubiera cometido trampa. Era necesario que un ser humano sometido a Dios los hiciera, y para eso era necesario recibir el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que posó sobre Jesús, es el que Dios quiere que pose sobre tú y yo en esta hora. Y entonces el mundo será lleno de la gloria de Dios. Amén. Este será el tema de mañana. Esto que yo hablé recién es para que podamos entender en perspectiva todo lo que vamos a ver. Todo lo que vamos a ver tiene su centro en esto, en la razón por la cual el ser humano fue creado. Al ser humano se le dieron directivas a través de la palabra de Dios, de lo que el ser humano tenía que creer y tenía que hacer, y por lo tanto que tenía que predicar. Pero para hacer eso necesitamos estudiar la Biblia en profundidad. Pero yo no podía arrancar con los demás temas, que en otra oportunidad lo he hecho, sin colocar esta perspectiva. Hermano querido, hay algo más importante que tu salvación. Y no estoy diciendo que tu salvación no es importante. Es tan importante que Dios entregó a su Hijo. Pero Jesús vino a este mundo para resolver el gran conflicto. Antes de tu existencia era necesario resolver un gran conflicto. Y Dios decidió utilizar tu existencia, incluso caída, para resolverlo. Amén. ¿Tú quieres ser parte de la solución o parte del problema? Supongo que parte de la solución. Entonces necesitamos seguir estudiando la Biblia juntos. El tema de mañana se titula El vaso roto y las profecías. Mañana les voy a explicar por qué. Que Dios los bendiga en esta hora cada uno de ustedes, hermanos queridos, que tengan un buen descanso, inviten a más personas, que tengamos que tirar todas estas paredes y que venga la ciudad entera, para que la tierra, cuanto antes, sea llena de la gloria de Dios. Permítanme orar así como estamos. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, porque nos bendices y nos das el privilegio de conocer a través de tu palabra la razón preciosa por la que hemos sido creados, cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, siendo de que tú quieres salvarnos, ayúdanos, Señor, a ser salvos, pero no para seguir viviendo una vida perdidamente, sino ser salvos para darte gloria, Señor. Que se cumplan tus designios en nuestra vida y en la de nuestras familias también. Perdónanos por nuestros muchos pecados y guíanos al cielo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.